Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Neurocopywriting, de Rosa Morel, La ciencia detrás de los textos persuasivos. Esta es la tercera parte y espero que les guste. Las leyes de Fitts y Hicks aplicadas al neurocopywriting. Fitts se enfoca a cómo optimizar conversiones, así como a la persuasión. Para tal efecto creó una ley. Hicks complementó dicha ley con la suya. Aquí tienes ambas. Sorpréndete con lo sencillas que son. Ley de Hicks. El tiempo que un ser humano tarda en tomar una decisión aumenta a medida que incrementamos el número de alternativas. Ley de Fitts. El tiempo necesario que toma un ser humano para desplazarse hasta un objetivo está en función del tamaño de ese objetivo y de la distancia de llegar a él. Son leyes muy lógicas y sencillas de aplicar. Por un lado, si en una página de venta me ofreces 30 productos, tardaré más en decidir que si me ofreces 3. Y una vez que elija, tardaré mucho en hacer clic si ubicas el botón de compra demasiado lejos del lugar de la pantalla donde me encuentro prestando toda mi atención. ¿Cómo aplicamos estas leyes en neurocopywriting? El copywriting no solo tiene que ver con palabras, también está relacionado con la estructura y la parte visual, equilibrio con imágenes, colores, tipografías, etc. Además, a la hora de construir textos persuasivos para el mundo digital, también debes tener en cuenta la navegabilidad y la experiencia de usuario o UX. Cuando hablamos de copy digital, no solo nos referimos a las palabras, sino al lugar que ocupan esas palabras y a los elementos con los que se relacionan. Teniendo esto en cuenta, hay varios aspectos que puedes mejorar en tu página web, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales orientadas a la conversión. Aumenta el tamaño de los botones de compra para que sea más sencillo hacer clic sobre ellos. Añade más llamadas a la acción para que el espacio de tiempo que recorre el lector hasta el clic sea menor. Reduce el número de opciones en tu menú web y en tus cartas de venta para que la venta sea más rápida. En los submenús prioriza los verticales a los horizontales para que el usuario cliente no tenga que recorrer toda la pantalla si quiere hacer clic en los primeros elementos. Minimiza el movimiento. Si el lector debe hacer clic varias veces en una secuencia, organízalo para que no tenga que desplazar el puntero o el dedo. Aplica la ley de Fitts al texto adelantando el objetivo al primer párrafo. El usuario solo lee el 20% del texto y esta es la mejor manera de llegar hasta él. La importancia de ponérselo fácil. Mientras ahondaba en la ley de Hicks, terminé por leer el libro La paradoja de la elección. ¿Por qué más es menos?, donde el psicólogo Barry Schwartz asegura que reducir el número de opciones minimiza la ansiedad durante el proceso de toma de decisiones. No significa que vender 100 cursos funcione peor que vender 3, ya que dependerá de la estrategia de marketing que sigas, pero sí es importante que entiendas que a mayor número de opciones, mayor dificultad de elección. Por eso debes facilitarle el proceso al lector cliente con motores de búsqueda sencillos, segmentado por precios y destacando los productos estrella. Volvamos de nuevo a la idea inicial. Entre que el potencial cliente conoce tu producto y el momento final de compra hay una serie de puertas cerradas que debes ayudarle a cruzar, y las leyes de Hicks, Heman y Fitts son dos buenas herramientas para ponerlo en práctica. Así afecta el storytelling a tu cerebro. Si alguna vez has escuchado aquello de érase una vez, ya sabes qué significa storytelling. En español lo podemos traducir como contar historias, un recurso narrativo previo a la escritura y que llevamos utilizando más de 60,000 años, desde que pintamos la primera caverna para comunicarnos. Todo negocio con una estrategia de marketing inteligente es consciente de la importancia de relatar su propia historia. Así es como deja huella en la mente de su público y conecta con su cliente potencial. ¿Pero por qué funcionan? Mientras escribo estos párrafos me emociono. Ahora mismo el corazón me late más rápido de lo habitual y me muerdo los labios con nerviosismo por lo que estoy a punto de contarte. Llevo escribiendo historias desde los 7 años, así que cuando descubrí qué reacciones químicas se llevaban a cabo en nuestro cerebro, al procesarlas me quedé con la boca abierta. Espero que este capítulo te sorprenda del mismo modo. Para empezar, quiero hablarte de Paul Zak, neurocientífico y profesor de la Universidad de San Diego. Zak ha dedicado más de una década a estudiar junto a su equipo la liberación de oxitocina durante interacciones sociales. La oxitocina es una hormona segregada por el hipotálamo y se la conoce como hormona del amor.
por varios motivos, además de liberarse en grandes cantidades durante el parto para provocar las contracciones y ayudar en la formación del vínculo madre-hijo. Es también responsable de la empatía y de la confianza entre seres humanos. Durante un vuelo a San Francisco, Paul decidió ver la película Million Dollar Baby y terminó llorando desconsolado, sintiendo el dolor de la protagonista como propio. Se preguntó hasta qué punto una historia podía alterar la química del cerebro y generar una reacción tan potente, así que decidió llevar a cabo varios experimentos. Lo primero que hizo fue crear 2 videos donde aparecían los mismos personajes, un padre y un hijo pequeño con cáncer. En el primer video aparecía el padre en primer plano mientras el niño jugaba de fondo. El hombre relataba lo duro que era el cáncer terminal de su hijo y sus esfuerzos por disfrutar cada segundo con el niño, al que le quedaban apenas unos meses de vida. El segundo video era una excursión al zoo. En ningún momento se mencionaba el cáncer, pero el niño estaba calvo debido a la quimioterapia y le llamaban el niño milagro, así que se sobreentendía la situación. Al terminar pidieron una donación para una persona desconocida y el resultado fue arrollador. Para comprobar qué ocurría en el cerebro con ambos videos, tomaron sangre de los participantes antes y después del estudio. El primer video aumentó de manera increíble el cortisol y la oxitocina, además de provocar una mayor empatía con la propuesta de donación. Sin embargo, el segundo video no modificó los niveles de dichas hormonas. Esta fue la conclusión de Sack. Estos hallazgos sugieren que las narraciones emocionalmente atractivas inspiran acciones posteriores a la narración, en este caso enviar dinero a un extraño. Para comprobar que realmente había una correlación entre la narración, la oxitocina y la empatía traducida en donación, hicieron un segundo experimento mostrando 16 anuncios sobre 4 temáticas sociales: tabaco, alcohol, velocidad en carretera y calentamiento global. A la mitad de los participantes se les administró oxitocina sintética y a la otra mitad una solución salina como placebo, porque ninguno de ellos sabía qué les habían inyectado. También les prometieron $5 a cambio de responder una pregunta al finalizar la visualización, pero cuando todo terminaba, un software les preguntaba si querían donar parte de esos $5 a alguna organización benéfica relacionada con las temáticas de los videos. Ahora sí, los resultados fueron definitivos. Los participantes con oxitocina sintética donaron un 56% más que los inyectados con placebo, confirmando que la oxitocina tiene un papel importante en el comportamiento social post-narrativo. ¿Pero qué papel juega la narración en sí? ¿Valen todo tipo de historias emocionales? Para comprobarlo fueron más allá y descubrieron a través de un nuevo experimento que cuando la historia estaba bien construida lograba captar su atención y aumentar también la hormona ACTH, además de la oxitocina. El resultado, las donaciones fueron un 261% más altos. Queda claro que el storytelling modifica nuestra mente y provoca una reacción en nosotros, pero todavía hay más. ¿Qué sucede al leer o escuchar una historia bien construida? Acoplamiento neuronal. Una historia activa partes en el cerebro que permiten al oyente transformar la historia sintiéndola como propia. Aumento de dopamina. El cerebro libera dopamina cuando vive experiencias fuertes, lo que hace que la historia y en consecuencia la marca asociada sea más fácil de recordar. Actividad en el córtex. Con el uso exclusivo de datos se activan solo 2 partes del cerebro, mientras que una historia bien contada también activa el córtex motor, sensorial y frontal. Para explicarte cómo aplicar todo este conocimiento y crear historias que conecten con tu lector cliente, déjame contarte el caso de Rokia en el próximo capítulo práctico, donde además compartiré contigo las claves de una estrategia de storytelling inteligente. El caso de Rokia. Cuando hablo de storytelling en mis clases siempre pongo un ejemplo que conozco muy bien, el mío. Tuve una infancia complicada y una adolescencia mucho peor. Sufrí acoso escolar severo, físico y psicológico. Caí en un trastorno alimentario y desarrollé un diálogo interno destructivo que casi me mata. Gracias a la terapia en edad adulta pude resolver mis experiencias traumáticas y adoptar herramientas que me han permitido conseguir el éxito en todas las áreas de mi vida. Llevo tatuada la palabra escribe en la muñeca izquierda porque la escritura me ayudó a sobrevivir en momentos duros. Se convirtió en mi pasión y más tarde en mi profesión. Por eso soy redactora profesional y copywriter.
Por eso estoy escribiendo este libro, por eso estamos conectados en este momento. Contado así parece que solucioné todos mis problemas hace años, pero la realidad es que sigo en terapia porque estoy en constante evolución. En 2017 decidí compartir un video relatando mi historia con mi comunidad de rosamorel.com. No esperaba el feedback que recibí a cambio. Me llegaron cientos de mensajes públicos y privados contándome sus propias historias, incluso de personas influyentes del mundo del marketing con las que no había hablado antes. Decidí colocar el enlace del video en el segundo email de la secuencia de bienvenida que se envía cuando alguien se suscribe a mi newsletter. Mi objetivo era que los nuevos suscriptores conocieran cómo he llegado a dedicarme a la redacción. ¿Sabes qué pasó? Una alucinante tasa de respuesta de más del 70%, personas dándome las gracias por el video, contándome también sus historias e incluso pidiéndome presupuestos para contratarme. Hay una enorme diferencia entre contar una historia y describir unos hechos. No es lo mismo explicar que estudié la carrera A, me formé con B y C, después trabajé en D y terminé colaborando con E para crear mi negocio F, que compartir con el lector mis sentimientos y motivaciones. Cuando imparto formaciones largas donde puedo compartir de 8 a 16 horas con los alumnos, disfruto pidiendo uno de mis ejercicios favoritos. Quiero saber tu historia. Cuéntame cómo has llegado hasta aquí. Les dejo muy claro que lo que busco es un relato a modo de cuento, no una serie de puntos descriptivos. Como es lógico, la mayoría se echa las manos a la cabeza. ¿Quieres que le escriba ahora? No sé qué poner. Y es que para elaborar una buena historia hay que mirar hacia adentro, porque aquellas que emocionan y que convierten un 200% son las que hablan de emociones, no de datos. Para que lo entiendas mejor, quiero que leas dos fragmentos y pienses cuál de los dos conecta más contigo. Fragmento A. La escasez de alimentos en Malawi está afectando a más de 3 millones de niños. En Zambia, los graves déficits de lluvia han provocado una disminución del 42% en la producción del maíz. Como resultado, se estima que 3 millones de zambianos se enfrentan al hambre, 4 millones de angoleños, un tercio de la población se han visto obligados a huir de sus hogares, más de 11 millones de personas en Etiopía necesitan asistencia alimentaria inmediata. Fragmento B. Todo el dinero que dones irá destinado a Rokia, una niña de 7 años que vive en Mali, África. Rokia sobrevive rodeada de extrema pobreza y está muriendo de inanición. Gracias a tu regalo tendrá una oportunidad para vivir. Con tu apoyo y el de otros contribuyentes generosos, Save the Children trabajará con la familia de Rokia y el resto de miembros de su comunidad para alimentarla, educarla y darle atención médica básica. Me he permitido la licencia de no hacer una traducción literal del fragmento B original, sino de transcrearlo adaptándolo al español para que sea más emocional en nuestra lengua. No hace falta que respondas, sé que has conectado más con este segundo texto. Por mucho que en el primero te explique que más de 3 millones de niños están muriendo en Malawi, tu cerebro empatiza con Rokia porque te sientes más cerca de ella. Los dos fragmentos que has leído forman parte del estudio de la Universidad de Pensilvania. Una de sus conclusiones fue que una narración basada en el pensamiento analítico es incapaz por sí sola de conseguir una reacción por parte del receptor del mensaje. 7 características que debería tener tu historia. Es creíble y coherente. Está orientada a un público concreto. Es fácil de recordar sin muchos detalles. Utiliza símiles o metáforas para conectar. Desemboca en un clímax, no es plana. Evoca emociones, no es descriptiva. El mensaje final es positivo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Neurocopywriting de Rosa Morel, la ciencia detrás de los textos persuasivos. Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro.